Hoy con nosotros está Diana Montaña, ella es la coordinadora de la Subdirección de Energía Eléctrica, coordinadora del área de transmisión, y ella les va a contar por qué estamos aquí. Pueden hacer todas las preguntas. Aquí el tema energético es un tema complejo. Nosotros vamos a tratar de aterrizar todas sus preguntas al lenguaje más claro posible para que ustedes puedan salir de aquí con las claridades resueltas por los expertos. ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Bueno, como les dijo Indira, pues sí, la idea es comentarles un poco acerca de la convocatoria UTME referente al proyecto Huila 230, pero pues para empezar quisiera como contarles un poco qué hacemos desde la UTME y qué es la UTME, que me estaban preguntando por allá atrás y qué es la UTME. Yo les dije, quédense y les cuento un poco más acerca de qué es. Por otro lado, contarles un poco acerca de la estructura organizacional como para que se entienda cómo se maneja esto y cómo se maneja el tema de la planeación energética en el país. Por otro lado, contarles sobre nuestra subdirección de energía eléctrica y a partir de la subdirección y de lo que tiene como designado la subdirección de energía eléctrica, contarles cómo va a ser el tema de la convocatoria UTME de Huila 230. Antes de empezar a decir qué hace la UTME, les quiero contar acerca de los flujos de energía. ¿Qué son los flujos de energía? Nosotros mapeamos en el país cuál es la producción de energéticos que tenemos, qué son energéticos, el tema del petróleo, el tema de cuánta radiación tenemos, el tema de cuánto viento sopla en diferentes sitios. Eso es mapear toda la producción de energéticos que tenemos en el país. Y a través de eso hay un flujo de energía que debe llegar hasta los consumos, hasta nosotros los consumidores finales. Entonces tenemos por un lado la generación de energía y por otro lado el consumo de energía. ¿Qué hacemos nosotros desde el grupo de transmisión? Tratar de conectar esas dos balanzas, ¿listo? Entonces, por un lado tenemos entonces que los flujos de energía es el aprovechamiento de esos energéticos que relacionan la oferta con la demanda. Y a partir de tener nosotros mapeado la oferta y la demanda, entonces podemos establecer ciertas políticas que puedan incentivar algunos tipos de energía principalmente. Ustedes habrán escuchado acerca de las fuentes no convencionales de energía. Entonces las fuentes no convencionales de energía no es otra forma de generar energía, pero un poco más amigable con el ambiente. Entonces el tema, por ejemplo, de los paneles eléctricos, de los paneles solares, perdón, de las turbinas eólicas, pues es otra fuente, otra forma de generar energía, ¿sí? Antes teníamos la extracción de petróleo, de ahí generábamos gasolina y a partir de eso, pues, por ejemplo, es una de las cadenas o uno de los flujos energéticos que podemos mapear y que podemos conocer. Entonces estábamos hablando con respecto a las motos. Entonces, nosotros sabemos que el consumo para las motos que tenemos actualmente son gasolina. Y tenemos, no sé, un parque automotor de motos muy grande, entonces pues el consumo que vamos a requerir desde la demanda pues va a ser amplio en gasolina. Pero para eso nos vamos hacia atrás y miremos cuál es la oferta que nosotros tenemos en temas de petróleo y temas de transformación de ese petróleo para que se produzca gasolina. Entonces todo esto, como que la demanda hace que se jalone qué necesitamos desde la oferta, que necesitamos extraer de recursos energéticos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si de ahora en adelante decimos que las motos no tienen que consumir gasolina, sino que van a ser eléctricas? Entonces la producción de energéticos va a tener que modificarse, ¿verdad? Va a tener que entonces producir energía de alguna forma. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de las fuentes no convencionales y a partir de ello, por ejemplo, el tema de la energía solar. Entonces, ¿cómo la demanda puede empezar a traducir en transformación de qué requerimientos de energéticos necesitamos, ¿verdad? Pero independiente de lo que se necesite en generación, de lo que la demanda necesite y de lo que se produzca en generación, necesitamos conectarlas. Sí o sí necesitamos llevar la energía, sea como sea que se produzca, la energía debe transportarse de alguna forma. Es ahí donde el tema de transmisión es independiente de la forma de transformación de la energía. ¿Listo? Entonces, con esto, ¿cuál es el objetivo de la UTME? El objetivo de la UTME es planear de forma integral e indicativa y permanente y coordinada siempre con el sector minero energético. Ustedes también hacen parte del sector como beneficiarios, como parte de esa demanda, el desarrollo y el aprovechamiento de esos recursos energéticos. Entonces el desarrollo, como les digo, dependiendo de lo que la demanda necesite y dependiendo también de nuestros recursos energéticos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es nuestra misionalidad? Pues mirar cómo manejamos y cómo generamos políticas para que esas dos cosas se hablen.
La estructura de la UTME, simplemente contarles que nosotros tenemos en la cabeza de nuestro director, tenemos algunas otras dependencias como Secretaría General, una oficina de relacionamiento internacional, pero principalmente las misionalidades de la UTME están determinadas por las subdirecciones. Entonces nosotros tenemos unas subdirecciones importantes como la subdirección de demanda, que establece lo que les digo, qué se está requiriendo desde nosotros, la demanda, qué está requiriendo la demanda, entonces qué tipo de políticas debemos establecer para ser más eficientes con nuestra energía. ¿Listo? Por el otro lado están las subdirecciones de hidrocarburos, que mapea todo el tema de hidrocarburos, la subdirección de minería, y está nuestra subdirección, que es la subdirección de energía eléctrica. Y la subdirección de energía eléctrica tiene 4 subgrupos principales, que les voy a explicar un poco qué hacen en toda esta cadena de oferta y demanda. ¿Listo? Antes de entrar a explicarles qué hacen estos grupos, quiero explicarles un poco acerca de cómo se compone el Sistema Interconectado Nacional. ¿Qué es el Sistema Interconectado Nacional? No es más que las líneas y las subestaciones, que son instalaciones eléctricas que se utilizan para subir y bajar los niveles de tensión. Ya les explico un poco más eso. Entonces, ¿qué es el Sistema Interconectado Nacional? Son todo ese conjunto de líneas que vemos de torres y de subestaciones que lo que hacen es transportar lo que se genera hasta donde lo necesitamos consumir. Entonces, ¿qué hace nuestra subdirección nuestro grupo de generación? Mapear todo ese tipo de posibles fuentes para proyectar de forma indicativa, porque como les decíamos, nosotros vemos los flujos de energía precisamente para mirar cómo podemos establecer políticas de que a futuro necesitemos otro tipo de energéticos, ¿verdad? Y ustedes lo están viendo, ustedes posiblemente han escuchado que queremos trasladar el tema de hidrocarburos y pasarnos al tema de fuentes no convencionales, principalmente pues el tema solar, el tema eólico. Yo creo que es de conocimiento de varios de ustedes. Eso hace nuestro grupo de generación, mapear y mirar indicativamente, oiga, generemos políticas para que este tipo de fuentes sean las que predominen hacia adelante. Más adelante, entonces, como les digo, de esto debe venir a la oferta, a la demanda, o sea, a nuestras casas, a nuestras industrias, al comercio. Ese tipo de cosas entonces se mapean desde nuestro grupo de cobertura. Cobertura saca un índice que tanta cantidad de casas tienen o no tienen energía. Y las que no tienen, cómo podemos establecer algunas políticas para que les llegue la energía. ¿Listo? Y en medio de esos dos grupos, entonces en medio de la oferta y la demanda, tenemos los grupos de transmisión y convocatorias. ¿Qué hace transmisión? ¿Qué hace el grupo de transmisión? Nosotros tenemos como objetivo sacar un plan que, contrario a los otros planes que son indicativos, que es pensémonos el país, miremos qué podemos hacer, nuestro plan es, listo, usted tiene oferta, usted tiene demanda, usted quiere hacer esto, usted quiere hacer eso, yo debo conectarlos. Es decir, que nuestro plan no es indicativo, nuestro plan es obligatorio, que quiere decir que nosotros tenemos que garantizar que para que todos ustedes tengan energía, se creen esas líneas de transmisión y se creen esas subestaciones de las que yo les estaba hablando antes. ¿Para qué? Para que esas dos cosas se conecten. Es decir, que sí o sí se deben establecer y se deben ejecutar esas obras para esa conexión de un lado y del otro. Porque por más que se genere por acá y por más que nosotros cambiemos nuestro modelo de demanda, necesitamos sí o sí que la energía nos llegue, ¿verdad? Independiente de cómo se genere. Entonces nosotros desde transmisión, a partir de simulaciones eléctricas y de diferentes formas de establecer mecanismos de planeación, pues definimos cuáles son las obras necesarias que se requieren para conectar una cosa y la otra. Y no solo conectar una cosa en la otra, sino que el sistema funcione, porque es que el sistema eléctrico es como nuestro cuerpo. Entonces tiene que estar equilibrado. Entonces, si unas cosas se conectan por allá, no se puede desbalancear por acá. Si se conectan mucha carga por acá, entonces es necesario que se conecte otra carga por acá y balancear el sistema. Sí o sí, todo el sistema eléctrico debe estar balanceado. Y eso, entonces, nosotros mapeamos todas esas variables eléctricas para determinar qué se requiere. No solo para que la demanda sea atendida, sino que sea atendida con confiabilidad y puedan ustedes tener seguridad de que la energía que les llega no les va a afectar sus electrodomésticos, no van a tener interrupción del servicio, ese tipo de cosas. Por eso el tema de la transmisión es obligatorio. ¿Qué pasa en el tema de la transmisión? Entonces tenemos como varios focos. Tenemos un foco a nivel nacional, que se llama Sistema de Transmisión Nacional. Tenemos otro un poco más pequeño, Sistema de Transmisión Regional,
Y finalmente el local, que es el que ustedes conocen y es el operado por cada uno de los operadores de red localmente. ¿Qué pasa con el sistema de transmisión nacional? Nosotros, UTME, definimos las obras que sabemos que se requieren a nivel nacional para ese balance, tanto para que a ustedes les llegue la energía como para balancear todas esas variables a nivel de país. ¿Listo? Y a partir de eso, a partir de las obras que nosotros determinamos en nuestro plan de expansión, así se llama el documento que nosotros elaboramos después de esos análisis eléctricos, a partir de esas obras que definimos que son necesarias para tanto llevarle la energía como para que el sistema se mantenga estable, entonces salen las convocatorias UTME, que es de las que les voy a hablar más adelante. Por otro lado, también tenemos otra parte que es en la parte regional, donde nosotros como UTME también podemos establecer alguna obra, pero principalmente son los operadores los que nos dicen a nosotros, oiga, señor UTME, yo identifiqué que estas obras son necesarias para que en mi región no se desestabilice y pueda de nuevo llevar la energía donde se requiere. Entonces, por favor, aváleme o no el proyecto. ¿Listo? Y son ellos los encargados, si tienen el músculo financiero, de hacer lo propio. Si no, pues entonces sale por convocatoria también UTME. Ya entrando directamente al tema de la convocatoria que nos compete hoy, acerca de la convocatoria Huila 230, quiero contarles un poco de cómo se desarrollan las convocatorias, cuál es como el proceso dentro de la entidad que surte todo el tema de las convocatorias y que vean que esto está reglamentado por la ley. ¿Listo? Entonces, tenemos un marco normativo, tenemos dos leyes, una ley, la 142, que es la de servicios públicos, que establece por un lado que nosotros, el Estado, debemos asegurar el abastecimiento confiable y la seguridad, que era lo que les decía, si a ustedes les llega la energía, pues que sea continua, que no haya ningún problema, que ustedes no tengan ningún problema con eso. Y por otro lado, estableció que los servicios públicos se definen como de utilidad pública. ¿Listo? Otra ley que nos da el marco regulatorio frente a estas convocatorias es la ley 143. La 143, rápidamente, como para no extender el tema, por un lado nos dice a nosotros, UTME, ustedes son los encargados de establecer el plan de expansión, que era el que les comentaba ahorita de las obras. Nosotros definimos ese camino por donde debe ir la energía. ¿Listo? Y por otro lado nos dice, listo, una de sus funciones va a ser el tema de las convocatorias. Pero tenga en cuenta, en el artículo 52 nos dice que el agente va a ser el encargado del licenciamiento y asimismo va a asumir el riesgo inherente del proyecto, el agente, no el Estado. ¿Listo? Por otro lado, también tenemos otra resolución que nos dice acerca de los criterios que debemos tener nosotros en cuenta dentro de ese plan de expansión, confiabilidad y nos dice cómo establecer las convocatorias para esas obras de transmisión. Finalmente, la resolución del Ministerio nos da una reglamentación respecto a cuál es el funcionamiento de las convocatorias y cuáles como los requisitos mínimos que se deben contemplar en estas convocatorias, asimismo cómo deben ser los requisitos para la selección del inversionista. Y finalmente, pues nos dice cómo debe ser el tema del contenido de los pliegos o de los documentos de selección del inversionista. Por otro lado, tenemos el tema del decreto de entes territoriales que nos dice, los proyectos podrán desarrollarse en todo el territorio nacional y el POT de los departamentos no debe interferir, por así decirlo, en los proyectos de utilidad pública. Y como lo vimos al principio, la 142 nos define que un proyecto de utilidad pública tiene que ver con el tema de servicios públicos. La electricidad es una parte del servicio. Entonces, en generación, la UTME dice, esto es indicativo, esto podría ser, así deberían ser, de acá podríamos llegar a generar, esto podría ser como las opciones que tenemos, y da algunos marcos para que de libre elección las diferentes entidades, las diferentes empresas, eso sí es libre ejecución para iniciativas privadas, ejecuten proyectos de generación, allá los que generan, desde donde sí, ¿listo? Eso sí lo puede hacer cualquier privado. Nosotros lo que hacemos es posiblemente incentivar ciertas fuentes principales, ¿no? Entonces hay incentivos tributarios que le dan como un empujón a esas fuentes amigables. Por ejemplo, el tema de los paneles, tenemos incentivos tributarios, ese tipo de cosas.
Pero por otro lado está el tema de la transmisión, que como les vengo diciendo, pues somos la UTME los que establecemos a través de diferentes simulaciones eléctricas y este tipo de cosas, los requerimientos que se necesitan para conectar una o la otra cosa. Con esto entonces tenemos el tema de las convocatorias públicas. Para esto sí no es de libre elección, hay algunos requerimientos que debe cumplir el inversionista, el que va a ser parte de estas convocatorias públicas. Acá entonces las fases de este proyecto, las fases de una convocatoria, tenemos primero el planeamiento, que como les digo, nos pensamos qué requiere el sistema eléctrico. Después entonces la estructura de la convocatoria, teniendo en cuenta los reglamentos que nos dan los diferentes mecanismos que les nombré anteriormente normativos. Después viene una fase 3, que es ya la selección del interventor y del inversionista, y finalmente es la ejecución del proyecto. Acá voy a pasar muy rápidamente para contarles simplemente que tenemos toda una estructura en la convocatoria donde tenemos definido 8 documentos dentro de esos marco normativo que les contaba, ya hay 8 documentos establecidos. Y dentro de estos documentos también tenemos un optativo que hace la UTME, que es todo el tema de alertas tempranas. En una parte importante que es la selección tanto del interventor como del inversionista, hay que entender que primero se escoge el interventor porque el interventor debe ser pagado por el inversionista. Entonces el inversionista debe conocer cuánto va a costar la parte de interventoría para sí mismo proponer entonces en su propuesta económica tener en cuenta ese valor. Por eso se hacen 2 fases. ¿Qué es importante acá resaltar? Por un lado, tener en cuenta que el inversionista es quien asume todos los riesgos de todo el proceso de convocatorias y hacia adelante del proyecto. No es una concesión, eso es importante dejarlo claro. El Estado no invierte, no hay un contrato entre el inversionista y el Estado. Es directamente, como les digo, a riesgo del inversionista. Los participantes deben tener una garantía de seriedad, o sea, no cualquier persona puede llegar a decir, sí, me interesa la convocatoria, voy a ser parte. Sí, hace parte, pero ponga una garantía de seriedad de que realmente va a surtir el proceso. La adjudicación o el adjudicatario debe estar registrado como una empresa de servicios públicos, ¿listo? Constituida y registrada, y es el regulador quien nos da como la oficialización del ingreso a la convocatoria de esa empresa. Dentro de las obligaciones del inversionista está obviamente la inversión, los diseños, está todo el tema de los equipos, las licencias ambientales, la construcción, todo el tema de mantenimiento, operación. Finalmente, pues después de que se cumple todo este proceso, se va a hacer una adjudicación de la convocatoria. Ellos deben allegar 2 sobres, una parte técnica, una parte económica. Y es la Comisión de Regulación de Energía y Gas quien determina los costos y se escoge el que ofertó el menor valor. Esta es como la forma de selección. Después de esto, de que el inversionista ha sido seleccionado, primero el interventor y después el inversionista ha sido seleccionado, ya se viene todo el tema del inicio de la ejecución del proyecto. Entonces se viene todo el tema de licenciamiento ambiental, de permisos, de desarrollo, de construcción, pruebas y puesta en operación del servicio. Acá entonces un poco del perímetro que se estableció para el proyecto. Ahí pueden ver el perímetro que se estableció para la convocatoria. Acá está la resolución que se expidió en el plan de expansión, que como les digo es un plan mandatorio, tiene un número de resolución emitido por el Ministerio de Minas y Energía. Y esa convocatoria de Huila 230 salió en este plan, en el plan de 2021, con la resolución 40279. Aspectos generales, importante entonces, por un lado, contarles un poco rápidamente el tema de cómo se surtió el cronograma de esta convocatoria. Entonces la UTME recibió comentarios a los términos de referencia el 29 de junio de 2023, observaciones al documento de selección de inversionistas 12 de junio y, bueno, rápidamente lo que importa así grueso, adjudicación de la obra se dio el 29 de septiembre y esta obra tiene una fecha de entrada en operación propuesta para el 31 de agosto de 2026. ¿Cuál es el propósito de la obra o por qué nosotros desde la UTME dijimos es importante construir esta obra? Entonces, el propósito es permitir, por un lado, la conexión de generación de energía eléctrica de un nuevo proyecto solar. ¿Listo? Entonces, como les digo, por un lado tenemos que establecer que la oferta y la demanda se conecten. Entonces, esta obra nos va a servir para conectar un proyecto importante para que la demanda pues, pueda suplirse. Pero no solo eso. Lo más importante puede llegar a decirse que es la disminución de la cargabilidad de la red de Huila. Entonces,
como les digo, pues todo esto debe funcionar con un equilibrio. Y si la red o la línea está demasiado cargada, pues puede presentar algunas fallas. Entonces, ¿qué tratamos de hacer? Como alivianar un poco las cargas. Y tener un nuevo punto de conexión entre lo regional y lo local, de tal forma que ustedes tengan otro punto de conexión. Y por otro lado, y más importante, es garantizar la confiabilidad y la continuidad del servicio en el norte del Huila y en el sur del Tolima. Eso es lo más importante y por eso identificamos la necesidad de la obra. Eso era lo que les quería contar a grandes rasgos sobre lo que hacemos y cuál es el proceso de convocatorias. Mi nombre es Andrés Gustavo Barrios Castillo. Yo soy el inspector ambiental regional para el Huila y el Tolima de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA. Y pues al igual que la vez pasada, y lo mismo, pues ANLA es la autoridad que otorga o niega licencias ambientales a los grandes proyectos del país. Entonces, hoy nos convoca aquí esta reunión a la presidenta Mayerly, pues un poquito para ayudar a bajar estos temas al entendimiento de todos ustedes. Es que aquí está el Estado colombiano. Hoy estamos aquí como entidades del gobierno, ¿cierto? En un momento cero, cosa que nunca había pasado. Entonces, en ese sentido, esto es muy importante pues, para ustedes, comunidades, que en un momento cero de un proyecto esté aquí la institucionalidad, contándoles a ustedes que va a venir un proyecto muy seguramente, ¿de acuerdo? Entonces, como ellos ya le contaron, el Estado, digamos que es el dueño, es el administrador de todos los recursos, tanto energéticos como mineros y todo eso, y digamos que lo que hace el Estado es otorgar la posibilidad de explotarlo, y eso lo hace a través de unas entidades del gobierno, ¿cierto? Que son la Unidad de Planeación Minero-Energética y otras de otros sectores que ellos le contaron, que digamos que la más grande es la minero-energética, que tiene la Agencia Nacional de Minería, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y también está la UTME y están las otras que son la Agencia Nacional de Infraestructura para los otros proyectos de interés nacional. Vamos a tocar primero unas generalidades del licenciamiento ambiental, algo muy básico como para que ustedes lo puedan comprender. Después vamos a contar cómo es que hacemos ese proceso de evaluación de una licencia ambiental. Y por último le vamos a contar cuáles los mecanismos, la participación ciudadana que puede existir en esas evaluaciones. ¿De acuerdo? Entonces, la generalidad del licenciamiento ambiental. Entonces, en Colombia, a partir de la Ley 99 del 93, se generó la licencia ambiental de Colombia. ¿Qué quiere decir eso? Que antes del año 1993 pues no existía un tema como una licencia ambiental, existía otro instrumento. Entonces, a partir de esa Ley 99 del 93, digamos que es una ley que es robusta y que generó varias cosas. Lo primero fue generó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. También organizó lo que es el SINA, el Sistema Nacional Ambiental. Luego, en el 2015, se creó el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que es el 1076 del 2015. Eso es un decreto compilatorio. ¿Qué quiere decir compilatorio? Que agrupa un resto de leyes, normas, decretos regulatorios en temas ambientales. ¿Por qué se dio esto? Pues porque lo que veíamos era que teníamos muchas leyes ambientales, muchas normas, muchos decretos, muchas resoluciones, pero que era muy difícil encontrarlas. Entonces se creó este decreto que lo que hizo es agruparlo, y de ahí en adelante cualquier tema que tiene que ser novedoso, o si sale un decreto nuevo o una resolución nueva, pues va a acompañar el tema de este decreto reglamentario, y ahí lo que hacemos es que ahí encontramos todo lo que tenga que ver con temas ambientales en el país. Entonces es un decreto que es muy importante. Otra cosa que les cuento de ese decreto de la Ley 99 del 33 fue que creó el SINA. El SINA es el Sistema Nacional Ambiental, ¿cierto? Y entonces el SINA es un grupo digamos, está conformado por entidades, por las políticas, por las normas y por la misionalidad a través del ministerio de organizar todo el tema ambiental. ¿Para qué? Pues para asegurar que todas esas políticas
y normas sean aplicadas en todos los temas ambientales que tienen que ver con la normatividad ambiental en Colombia. En el SINA encontramos nosotros, está dividido en varios sectores, está el sector central, el sector descentralizado y unos organismos autónomos. Entonces, en el sector central tenemos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como cabeza rectora del sector, ¿cierto? Y tenemos unas unidades administrativas especiales sin personería jurídica, que son la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y que son parques nacionales naturales, que son las dos unidades del sector central. Luego tenemos un sector descentralizado donde tenemos unas entidades que son adscritas y otras que son vinculadas. Las adscritas es el IDEAM, el Instituto Nacional de Estudios Ambientales, IDEAM, y como entidades vinculadas tenemos a unas instituciones que son de investigación y ayudan a hacer investigación en materia ambiental, como es el INVEMAR, el Instituto von Humboldt, el Instituto Sinche o de Investigaciones Amazónicas y el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John von Neumann. ¿De acuerdo? Y por último tenemos unos organismos que son unos organismos que son autónomos y como ustedes los ven están aparte, que son las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible. O sea, en este caso la CAR, caso puntual para acá, la CAM, ¿no? ¿Para qué sirve este organigrama? Para que ustedes entiendan, y se los pongo de precisión, que pues que la CAM y la ANLA, así seamos autoridades ambientales, estamos separados. O sea, la ANLA no es el jefe inmediato de la CAM, sino que tan solo es otra autoridad ambiental que tiene unas funciones específicas y la ANLA tiene otras funciones específicas. Somos aparte, hacemos parte del Sistema Nacional Ambiental y somos autoridades ambientales. Para las autoridades ambientales regionales, las funciones, las principales funciones son estas: administrar los recursos naturales en el área de su jurisdicción, hacer control y vigilancia. ¿Qué quiere hacer control y vigilancia? Como son los administradores, pues ellos tienen que dar cuenta de que esos recursos naturales no sean explotados sin obtener algún tipo de permiso. Implementan políticas y regulaciones ambientales y también hacen una cosa que se parece a la ANLA, también dan licencias ambientales y también otorgan permisos ambientales, o sea, los permisos y las licencias ambientales para proyectos, obras o actividades. Luego estamos nosotros, la ANLA. La ANLA es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Nosotros nacimos en el 2011, estamos en el 2023, apenas llevamos como 12 años de vida, 12 años larguitos, ¿cierto? Y nacimos con el decreto 3573 del 2011. El Ministerio de Ambiente estaba encargado de otorgar o negar las licencias a todos los proyectos de interés nacional, grandes proyectos o lo que ustedes conocen como megaproyectos. Eso lo hacía el Ministerio. En el año 2011, el Ministerio decide sacar de la oficina del Ministerio que hace eso, sacar y crear una autoridad para esa función. Y entonces crean a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a través de ese decreto 3573. A partir de ahí, entonces, nosotros tenemos esas funciones que es otorgar o negar licencias ambientales que son competencias del MATS. Entonces, ¿cuáles son las de competencia del MATS? Como le digo, son los grandes proyectos, proyectos de interés nacional, megaproyectos, megaminería, y uno específico que es el de hidrocarburos. El de hidrocarburos siempre será competencia del ANLA. ¿Ya? También luego, cuando otorgamos una licencia ambiental, pues hacemos el seguimiento y control a esas licencias ambientales que otorgamos y a las licencias ambientales que otorgaron o a los planes de manejo que otorgó el Ministerio y anteriormente del Ministerio lo que otorgó el INDERENA. ¿Sí? Entonces nosotros le hacemos el seguimiento y control también a todas esas licencias ambientales. Velamos porque se surtan dentro de esos procesos los mecanismos de participación ciudadana y además de eso adelantamos y culminamos los procedimientos sancionatorios ambientales a que haya lugar dentro de todo ese tema licenciado y de permisos.
¿De acuerdo? Además de otras funciones, también participamos en la reglamentación en materia ambiental, ¿sí? Dirimimos conflictos entre las corporaciones cuando un proyecto se ubica espacialmente entre dos jurisdicciones de dos autoridades ambientales. Un ejemplo aquí que con el Tolima, y hay un proyecto que es que el área ocupa las dos, nosotros, ANLA, es quien dirime o decide a qué autoridad le corresponde dar esa licencia ambiental o dar esos permisos. Las licencias se otorgan por el tiempo que dure el proyecto. ¿Qué es una licencia ambiental? Es la autorización que otorga la autoridad ambiental competente para que un proyecto de obra o a un proyecto de obra o actividad que de acuerdo a la ley y los reglamentos puede producir un deterioro grave a los recursos naturales o introducir modificaciones considerables al paisaje. Y aquí nos define varias cosas. Nos está diciendo que es una autorización, o sea, alguien lo autoriza, ¿cierto? Lo segundo, que quien la da una autoridad ambiental competente. En este caso ustedes ya conocen que hay dos autoridades, una regional y otra nacional, ¿cierto? Y que se da de acuerdo a los reglamentos. Pero para unos proyectos específicos, proyectos, obras o actividades que en su connotación puedan causar un deterioro grave a los recursos naturales o pueda introducir modificaciones considerables al paisaje, ¿sí? Por eso se requiere una licencia ambiental. La licencia ambiental, ¿qué incluye? Entonces se debe obtener previo al inicio de las obras, ¿cierto? Previo al inicio del proyecto se debe obtener la licencia ambiental y en ella se incluyen las obligaciones y las medidas de manejo que van a compensar, a corregir, a mitigar los impactos ambientales que el proyecto genere. Luego viene un proceso de evaluación. Entonces cuando un proyecto de obra o actividad está interesado en obtener una licencia ambiental, pues tiene que entregar un documento que es un estudio de impacto ambiental y lo debe entregar a la autoridad ambiental competente. Para este tema específico que estamos tocando hoy con la línea de transmisión, quiero hacer precisión, la ley establece cuál es la competencia de qué autoridad, de la regional o la autoridad nacional. Entonces en competencias tenemos que, para el tema minero energético y para el tendido de las líneas de transmisión, la competencia para la son aquellas líneas de transmisión que son mayores o iguales a 220 kilovoltios. ¿Sí? Las menores, desde 150 hasta 220, serán de competencia de la autoridad ambiental regional. Entonces, en este proyecto que vinieron a contarle hoy, será un tema que va a entrar a competencia de la ANLA. Y será la ANLA quien defina si otorga o no esa licencia ambiental. Que tenemos un centro de orientación al ciudadano que está en Bogotá, en la carrera 13, en la 13A, número 3472. Tenemos un WhatsApp institucional, 310-270-6713. Tenemos la página web www.anla.gov.co. Tenemos el contacto telefónico, tenemos una aplicación para celular y ahí pueden ustedes a través de esa aplicación conocer de los proyectos que existen en sus territorios de competencia del ANLA y además les permite a ustedes también hacer las solicitudes, derechos de petición, poner denuncias ambientales, ¿cierto? Y también les permite a través de un geovisor revisar qué proyectos se encuentran en su territorio. Nosotros somos los adjudicatarios de este proyecto, o sea, nos ganamos la licitación, como decir así. UDME sacó a competencia este proyecto de construir la subestación para todo el tema de transmisión, de fortalecer el sistema de transmisión energética aquí en el departamento de Huila y Tolima, y nosotros somos los que vamos a hacer ese proceso, ¿sí? Ya hemos estado aquí en el Huila y en el Tolima. Acabamos de terminar un proyecto, una construcción. En este caso fue una línea la que construimos, unas torres inmensas de energía que pasan, nosotros las construimos. Digamos que el coro del negocio a lo que se dedica el Grupo de Energía de Bogotá
es a la transmisión de energía a través de esas torres, ¿sí? Y el tema de las subestaciones donde nos conectamos, ¿sí? Las subestaciones sirven para conectarse en todo el proceso que acá nos compartieron. Ahora somos Enlasa. Grupo Energía de Bogotá lleva 127 años en Colombia. Enlasa es la empresa o la filial o la hija pequeña del Grupo Energía de Bogotá que se encarga de operar todas las líneas de transmisión, todos los activos que ya tiene la empresa, ¿sí? No solamente de operar, solamente del tema de mantenimiento de todos los activos, del tema de funcionamiento, de garantizar el servicio de energía en los lugares donde nosotros estamos, a través de las torres. UDME es la que saca las convocatorias, donde define dónde el sistema está débil, dónde hay que reforzar, dónde hay que llegar no solamente a construir torres para el sistema de transmisión, sino a reforzar el sistema energético. Por eso se hace acá necesario la construcción de la subestación. Después viene el tema de licenciamiento, que ya nos explicó acá el doctor, de cómo es el tema del licenciamiento. Entonces se tiene que hacer una revisión, se tiene que hacer un estudio de los impactos ambientales y sociales que se pueda tener en el territorio con la presencia o con la construcción de la infraestructura que se construya. Después entra la etapa ya de construcción, cuando ANLA nos dice a nosotros, señores Grupo Energía de Bogotá, ya se hizo la evaluación y ANLA les va a permitir o dar la licencia para construir. Nosotros empezamos a construir. Se construye el proyecto y entra ya a la fase, cuando ya se construye, a la fase de operación. Cuando es la fase de operaciones, cuando ya a través de las torres de energía comienza a transmitirse energía. Esa ya es la etapa de operación y nosotros la llamamos operación y mantenimiento porque es en ese momento cuando comenzamos ya a hacer nosotros el tema de hacer seguimiento a que las torres, la línea funcione bien. A eso nosotros nos dedicamos. Como les comentábamos, estamos acá nuevos, nosotros vamos a ser pues vecinos de ustedes. Estamos en una etapa preliminar todavía. En octubre fue que UDME fue cuando nos informó no solamente a la empresa, sino a nivel nacional, porque las convocatorias que ellos hacen son convocatorias abiertas y lo hacen, informaron a nivel nacional a través también de que el adjudicatario iba a ser el Grupo Energía Bogotá, Enlasa Grupo Energía de Bogotá, y hasta ahora estamos aquí en el territorio, hoy pues con la venia de UDME, y nos traen a presentar a ustedes aquí al territorio, pues para que nos conozcan, para que sepan quiénes somos, qué vamos a hacer. Estamos, como les comentaba, apenas iniciando. No les podemos decir es que ya va a ser aquí en este lado, vamos a movernos así. Hasta ahora, todo, absolutamente todo es en este momento, estamos en la etapa de planeación, de revisión, llegando al territorio, que nos conozcan y también a ustedes conociéndolos. La empresa tiene que primero presentar un diagnóstico ambiental de alternativas. Entonces lo que vamos a hacer es, como empresa, le vamos a preguntar a ANLA, le decimos, mire, nosotros tenemos esta alternativa, usted la acepta, no la acepta, necesitamos presentar otra, y dependiendo de esa respuesta de la autoridad ambiental, ya empezaríamos a hacer el estudio de impacto ambiental. Entonces, en ese estudio de impacto ambiental, pues tiene muchos contextos, muchos componentes, tanto del medio físico como del medio biótico. Entonces, acá estará personal, ustedes lo van a ver, lo van a conocer en terreno, que va a empezar a hacer caracterizaciones de cuántos cuerpos de agua hay, qué tipo de bosque es, cuántos, bueno, van a ver caracterizaciones de fauna, van a ver muchas caracterizaciones también de socioeconómicas, ya que estarían pues ustedes involucrados directamente.
Después que tengamos todo ese documento grande del estudio de impacto ambiental, donde va a estar incluido un plan de manejo ambiental, que ustedes pues también serán invitados a las socializaciones y conocerán cuáles van a ser esas medidas de manejo de los posibles impactos que se generen, porque pues la intención nuestra es que pueda haber la menor cantidad de impactos, por eso se escogerá la alternativa que menos impacte el ecosistema, y se van a hacer pues se harán pues todas las actividades teniendo cuidado también de hacer la menor intervención, el menor daño posible pues al ecosistema en donde se va a instalar las torres y la subestación. Es realmente un proyecto realmente pequeño, se trata de una subestación, que es como mostraba la primera imagen de la ingeniera Diana, es un polígono donde va a estar la subestación con todos pues sus elementos y un tramo de línea que se va a conectar, no sé si ustedes han visto una línea grande que hay al fondo, que se llama Betania Miro Lindo, y a esa es la que se intenta pues conectar para repotenciar esa energía que se va a transportar entre el Huila y Tolima para poder fortalecer y poder garantizar pues el servicio de energía. Entonces, como nos mencionaba Vilmita, pues en este momento estamos en una etapa muy preliminar, aún no tenemos pues los predios, ni tampoco están pues las zonas, eso aún está en estudio, y ya pues más adelante ya les mostraremos cuando tengamos también pues la autorización de la autoridad, de cuando ya tengamos el estudio, se les hará la socialización. En cuanto ANLA haga el otorgamiento de la licencia, también ustedes van a conocer la licencia, porque previo a las actividades de construcción lo que la empresa hace es socializarles la licencia ambiental. Entonces ahí es para que ustedes también puedan conocerla y puedan ser veedores como de todo eso que la empresa propone para poder conservar pues lo que mencionaba el ingeniero Andrés, pues poder conservar el medio ambiente y ustedes pues su territorio como tal. Entonces ese es como todo el proceso. Ustedes son los dueños de su territorio, son los que viven allá y nosotros somos los visitantes. Y cuando venimos a visitarlos, pues obviamente todos los diálogos tienen que darse en el marco del respeto, del diálogo abierto, concertado, y para que mantengamos nosotros un buen relacionamiento con ustedes, porque somos nosotros los que vamos a estar en el territorio compartiendo con ustedes. Entonces, cualquier inquietud, con mucho gusto, si la podemos abordar en este espacio, y si no, ya estaremos, como les comentamos, cuando ya tengamos en sí, arranquemos toda nuestra clase de exploración y ahorita de revisión y de ver cómo nos arrancan, estaremos como aquí muy presentes en el territorio. Bueno, agradecerles de verdad poder estar en este espacio y darnos claridad del tema. Como representante de la comunidad, sí, no está de más sugerirles a ustedes como empresa el acercamiento que deben de tener con la comunidad desde el día 1. Es muy importante para nosotros como comunidad saber qué van a realizar y que nos tengan en cuenta para todo el tema de estudio de impacto ambiental, ya que, como ustedes bien dicen, son desconocedores del área y nosotros somos los conocedores. Es importante que nos tengan en cuenta en la parte laboral, en la parte de inversión, en la parte social, ambiental, porque si bien es cierto, pueda que sea un predio el que se ve afectado por la dicha construcción del poste, en este caso, porque creo que son unos postes, no son unas torres, pero en sí van a generar un impacto ambiental. Obviamente todo proyecto genera impacto ambiental. Hoy estamos ubicados en una caseta comunal que fue hecha por una empresa que también es un proyecto de instalación de energía, y ellos dieron esta inversión a la comunidad. Obviamente cada granito de arena que aporte para nosotros es muy eficiente, muy beneficioso para nosotros. Estamos con muchos proyectos encaminados y vamos a estar interactuando durante todo este tiempo, y es muy importante, y lo reitero porque tuvimos un inconveniente con una empresa anterior, era que hicieron su estudio con personal y no supimos quiénes ni quiénes los acompañaron, y después sí iban a socializar con la comunidad. Se hicieron todo lo contrario.
Entonces es bueno hacerle ese tema, estas sugerencias a las empresas cuando son nuevas y de que nos tengan en cuenta desde el día uno para que haya un buen trabajo mancomunado aquí, empresa, comunidad, y no tengamos falencias, porque yo sé que de pronto ahorita hay aquí muy poca participación de la comunidad, pero sí hay, digamos, esas inquietudes o esas molestias de la comunidad. Y nosotros a veces también en las asambleas que manejamos acá informamos de algunos de los proyectos que se vayan ejecutando a medida del tiempo y les informamos. Es bueno también decirle a la comunidad participar de estas socializaciones que son importantes tanto para la empresa como para nosotros. Y es eso, como sugerirles que por favor nos tengan muy en cuenta, nos tengamos un muy buen diálogo y pues proyectos positivos de conveniencia para nosotros como comunidad. Listo, muchas gracias, señora. Colombia, potencia de la vida.